Olis, olis, bienvenidas a otro episodio de Sé tu Medicina, el podcast, el espacio donde aprendes a tomar decisiones para convertirte en tu propia medicina. Y hoy quiero hablarte de algo que muchas me preguntan en consulta y en las redes, y tal vez tú te has preguntado si la naturopatía funciona tan bien y ha sido tan efectiva en mí, ¿por qué no está en los hospitales y en el sistema de salud mundial? Y esa pregunta no solo es válida, sino que es urgente que pongamos el ojo a ver qué es lo que pasa. Porque lo que muchas personas no saben es que hubo un momento histórico que cambió el rumbo de la medicina moderna para siempre. Y fue en parte lo que creó el sistema médico que tenemos hoy, el cual en muchos países, incluyendo Puerto Rico, está prácticamente colapsando. Y este rumbo que cambió la medicina moderna para siempre fue un informe que definió lo que hoy se considera aceptable en medicina y lo que no. Y ahí es donde entra el protagonista invisible de esta historia que les voy a contar, el Flexner Report. Bien, entonces, ¿qué es el Flexner Report y qué giro le dio a la medicina moderna? Pues miren, en 1910, la Fundación Carnegie, una de las instituciones más poderosas de los Estados Unidos, publicó un informe hecho por un educador, no médico, un educador llamado Abraham Flexner. ¿Qué tenía de especial este informe? Este informe reestructuró todo el sistema educativo de medicina, evaluando qué escuelas debían seguir abiertas y cuáles debían cerrar. Pero, ¿con qué criterio? Con un criterio muy claro: priorizar la biomedicina. O sea, basarse exclusivamente en la ciencia de laboratorios y enfocar la medicina en el diagnóstico de enfermedades y su tratamiento farmacológico o quirúrgico. Bien, pero para ese tiempo habían muchas escuelas de medicina natural y herbología. ¿Y qué pasó con todas estas escuelas que enseñaban medicina natural, herbología, homeopatía, naturopatía y otras formas de sanación preventiva? Pues debido a la redacción de este informe, fueron desacreditadas, marginadas y muchas cerradas. ¿Y por qué nos debe importar esto hoy? Pues porque ese informe, redactado hace más de 100 años por alguien que ni siquiera era médico, definió qué medicina era válida y cuál no. Así que se eliminó todo lo que no se podía medir en un laboratorio, todo lo que no podía patentarse y todo lo que ponía al paciente como protagonista de su salud. Y así, poco a poco, se nos fue quitando el derecho a aprender cómo prevenir, cómo nutrirnos, cómo usar las plantas, cómo entender nuestras emociones y el poder que tiene nuestro cuerpo para recuperarse. Y se nos entrenó para esperar a estar enfermos para tomar acción, y que la salud no estaba en nuestras manos y no era nuestra responsabilidad. Y entonces entregársela a otra persona, ir a buscar un medicamento a la farmacia. Pero la naturopatía no dejó de existir, pero sí fue borrada de la narrativa oficial en aquel momento. ¿Y qué hacía la naturopatía antes de ese informe? Antes del Flexner Report, la naturopatía tenía un rol muy activo en la salud pública. Enseñaba a las personas a prevenir enfermedades, promovía el equilibrio emocional como la base de la salud, se utilizaba o enseñaba la alimentación, el descanso, las hierbas y el agua como medicina. También se hacían prácticas de desparasitar, de limpiar, de purgar como obras de salud pública. También se practicaba el higienismo, el ayudar a las personas a mantener la higiene para preservar la salud. Era una medicina del hogar, de la comunidad, pero también una medicina de sabiduría ancestral, de esa que nos ayudaban a entender las abuelas. Entonces, ¿qué consecuencias vemos hoy en día de esa decisión de aquel informe? Pues hoy en día nos hemos desconectado de toda esa sabiduría.
Y en el contexto de las mujeres, realmente no sabemos cómo leer los síntomas de nuestro cuerpo. Se tratan enfermedades crónicas con medicamentos sin ir directamente al origen. Hoy en día, el sistema de salud está saturado y no alcanza para todos. Se ha medicalizado la vida cotidiana. El estrés, el insomnio, el dolor menstrual, hasta la misma menopausia. Y lo peor, muchas mujeres siguen creyendo que cuidarse de forma natural es alternativo o menos serio. Pero no, lo natural no es nunca alternativo, es lo ancestral y es tu derecho. Y tú tienes el derecho a escoger cómo quieres tratarte. Es medicina, lo natural y la naturopatía es medicina preventiva, funcional e integrativa, que ahora se han utilizado esos términos dentro de la medicina cuando ya se practicaban en la naturopatía desde antes. Preventivo, funcional, integrativo son términos que salen hoy en día de la naturopatía. Y esta medicina era regresar a lo básico, a lo tradicional. Y es lo que la naturopatía propone desde el primer día. Siempre lo propuso, sigue proponiendo y en aquel momento se le negó seguir practicando. Pero, ¿cómo revertimos eso hoy en día? Pues hablando, recordando, educándonos y entendiendo procesos históricos como los que te estoy explicando aquí. Y sobre todo preguntándonos por qué se nos enseñó a no cuestionar, recuperar saberes, ¿verdad? Ir buscando cositas que por ahí no son muy comunes, pero hablan una verdad. Y sobre todo, yo creo en la integración de lo mejor de ambos mundos. La ciencia moderna, la sabiduría natural y sobre todo la medicina alopática para lo que es el tratamiento de traumas, accidentes y emergencias, porque así es necesaria. Yo no creo en atacar la medicina convencional, pero sí creo en complementarla con lo que hace falta. La prevención, la raíz, la emoción, la alimentación, ciclos, intuición. Y eso es lo que hacemos aquí. Estoy muy contenta que personas como el nuevo secretario de Salud de Estados Unidos, Kennedy, pueda ir retomando esta conciencia. Pero te quiero decir algo muy esperanzador y es que personas como yo estamos retomando el enseñar esta sabiduría, como por ejemplo en mi academia naturista, donde ya voy compartiendo muchas de estas prácticas y enseñando a crear líderes del bienestar a través de programas, ¿bien? En la descripción te dejo más detalles de las cosas que hago en mi academia. Pero también hay cosas muy esperanzadoras pasando a nivel mundial. Sobre todo que la Organización Mundial de la Salud hace mucho ya reconoció la necesidad de integrar la medicina tradicional y natural en los sistemas de salud y ha desarrollado unos modelos o tratados internacional de medicina tradicional para orientar a los países en esa dirección. El problema es que no todos los gobiernos lo han adaptado o implementado de forma activa. Sin embargo, hay lugares que están marcando el paso. Por ejemplo, Chile es un país que ya incluyó la medicina natural en su sistema de salud pública, donde personas como los naturópatas tienen un lugar y espacio de servicio en los hospitales públicos, siendo uno de los países más vanguardistas en este tema, teniendo también su proyecto de ley que permite esta práctica. Y sobre todo Puerto Rico, que se han logrado avances legislativos y hay proyectos que reconocen la práctica de la naturopatía como parte del sistema oficial. Es gracias a esto que personas como yo podemos llegar a ti y ofrecerte un servicio a través de ser naturópatas licenciados y hay otras personas que la estudian a través de ser doctores en naturopatía. En algunos estados de Estados Unidos, como Arizona, Oregón y Washington, ya se permite la práctica de la naturopatía con licencias médicas específicas. Pero ojo, hay que ver que no queramos perder lo tradicional queriendo convertirlo en médico,
Por eso, como naturópatas licenciados, nos quedamos con la parte tradicional, ¿bien? Pero estos movimientos demuestran que el cambio es posible, que la medicina del futuro es integrativa y sobre todo que trae la conciencia de que la persona tiene un rol activo dentro de su salud y que el bienestar no tiene por qué estar limitado a simplemente pastillas y cirugías. Si este episodio te abrió los ojos, compártelo, porque solo cuando reconocemos la historia podemos elegir distinto. Yo elegí formarme como naturópata porque creo en una salud con sentido, con conciencia y con cuerpo, y sobre todo con responsabilidad. Y estoy aquí para ayudarte a recordar que tú puedes ser tu propia medicina y que recuperar tu salud y bienestar también es una forma de revolución. Y ese es el corazón de este canal. Nos vemos en el próximo episodio.